Ok, esa es la primera faceta que nos muestra Juan. La segunda es la relación de Cristo con la creación. El versículo 3 dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. ¿Por medio de quién? De Jesús, de Cristo. Dice, por medio de Él, de la palabra, todas las cosas fueron creadas. Y no existe nada que Él no haya creado. Ahora entendemos por qué el escritor de la carta a los Hebreos dice que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe de la Biblia, ahí dice, por la fe entendemos que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas, el universo entero. ¿Y quién era entonces la palabra de Dios? Jesucristo. Porque aquí dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas y no existe nada que Él no haya creado. Pablo enseñó la misma doctrina en Colosenses 1:16, dice Cristo mismo, y aquí ya lo dice pero así clarísimo, dice Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Alguien tenía dudas que Jesucristo es Dios? Con esto se cae esa duda, porque el único que puede crear, ¿quién es? Dios. El ser humano no crea. El ser humano puede inventar en base a cosas creadas previamente ya existentes. De ahí es que han inventado todo lo que tenemos ahora. Pero el ser humano no tiene la capacidad de crear algo de la nada. Eso solo lo puede hacer Dios. Ni siquiera los ángeles pueden hacerlo. Así que no se preocupe usted dándole demasiado poder al diablo, porque el diablo simplemente es un ángel. Poderoso sí, pero no tiene la capacidad de crear nada. Porque solo Dios puede hacerlo. Entonces, si solo Dios es el que crea, entonces Jesucristo tiene que ser Dios para haber creado todo. Porque dice aquí, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo dice que fue creado por medio de Él, sino que dice que fue creado para Él. Le agradó a Dios darle existencia a la vieja creación por medio de su Hijo. Y también ha sido su beneplácito que la nueva creación también sea en Cristo Jesús. O sea que tanto la creación antigua fue hecha por Jesús como la nueva, que es la que experimentamos nosotros cuando nos convertimos al Señor. Cuando nacemos de nuevo, somos nueva creación, nueva criatura. Entonces miren, tanto la vieja como la nueva, ¿quién lo hizo? Cristo, es Él. Por Él hizo el universo, como dice Hebreos 1:2, y por Él busca a sí mismo redimir este mundo perdido en pecado. Aquel por quien Dios hizo todas las cosas, ha hecho también la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces el Señor Jesucristo, como la palabra de Dios, mantiene la misma posición para con la nueva creación como la que mantenía con respecto a la antigua. Por eso dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, sin Él Dios no hizo nada. Y del mismo modo, sin Él nosotros no podemos hacer nada. Por eso es que necesitamos de Cristo para poder vivir la nueva vida. Por eso es que necesitamos de Cristo para poder vencer. Por eso es que necesitamos de Cristo para poder dar fruto abundante. Necesitamos de Cristo para subsistir espiritualmente. Necesitamos de Cristo para ir incluso a morar una eternidad en el cielo. Porque Él es la razón de la existencia de todo lo que existe, de todo lo creado. Y también es la razón de nuestra nueva vida. Es gracias a su muerte en la cruz y a su resurrección que nosotros ahora, los que creemos en Él, tenemos vida eterna. Todo es gracias a Él. Y por eso Jesús dijo, manténganse unidos a mí. En Juan capítulo 15, ¿no? Dice, ustedes son los gajos. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los gajos. Y un gajo, para que se mantenga vivo y pueda fructificar, tiene que estar unido al árbol, a la vid. Porque si el gajo se sale, se suelta de la vid, del tronco, por así decirlo, del árbol, ¿qué pasa con el gajo? Se seca, se muere. No solo que no fructifica, sino que además sus hojas se secan y se muere. Entonces, para poder tener vida
y poder tener la savia que da el árbol para poder fructificar, necesita estar unido al árbol, a la vid. Entonces aquí Jesús dice, así también ustedes, si se separan de mí, nada podrán hacer. No podrán sobrevivir. Ahí tenemos a un montón de cristianos tratando de sobrevivir espiritualmente alejados de Cristo. No se puede. Por eso es que no pueden lograrlo. Por eso es que andan metidos hasta la coronilla en el pecado, esclavizados por el diablo, aunque dicen que son cristianos, porque no están unidos a Cristo. Cristo es la vida del cristiano. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo no estoy unido a la vida, me muero. El cristiano que se aleja de la vida se muere. ¿Y quién es la vida? Cristo. No hay dónde perderse en este asunto. Por eso tenemos tantos cristianos muertos espiritualmente, porque solo les queda el nombre nada más de cristiano, porque no tienen vida, porque se han desligado de la vid, que es la fuente de la vida. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y en Él todas las cosas subsisten. Él es el centro y sustento de todas las cosas, además de ser el hacedor de ellas. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, hay una alabanza que se le da al Señor. Es una alabanza que se le da al Señor Jesucristo. Y dice, Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas fueron creadas para su placer, porque dice que es por su voluntad y para Él. Por Él y para Él. Diga conmigo, para Él. Entonces toda la creación fue hecha para Él. Si yo existo, existo por Él y para Él. Es para su placer, es para complacerle. Tú y yo fuimos creados para agradarle. Así que cuando hacemos lo que a Él le agrada, entonces Él queda satisfecho y complacido. Pero cuando hacemos nuestra propia voluntad, lo que nos da la gana, y no nos importa lo que Él dice, o no nos importa lo que Él quiere, entonces Él queda insatisfecho, triste, acongojado, porque dice que fuimos creados para su placer, para complacerle. Y solo cuando hacemos lo que a Él le agrada, entonces Él queda satisfecho y complacido. La creación es producto de Él la creó, fue creada por Él y para Él. Nada fue hecho aparte de Él. Dios decidió que sea Él el creador y que además el propósito de la creación sea agradarle a Él. Es maravilloso, por eso es que dice que está el Padre y el Hijo. Y la relación que hay es una relación tan maravillosa entre ellos y también el Espíritu Santo, obviamente. Pero estamos hablando más que nada de esos dos términos, Padre e Hijo. El Padre vive para agradar al Hijo y el Hijo vive para agradar al Padre. No es que el Padre busca agradarse a sí mismo y utiliza al Hijo para agradarse. No, Señor. Y tampoco es que el Hijo vive para agradarse a sí mismo y utiliza al Padre para agradarse a Él. No, Él, el Padre, se dedica a agradar al Hijo y el Hijo se dedica a agradar al Padre. Y el Espíritu Santo agrada a los dos. Por eso hay una comunión maravillosa. Yo recuerdo cuando era pequeñito, cuando recién estaba teniendo uso de razón y me enseñaron de la Trinidad. Nunca me olvido lo que me dijo mi catequista de aquel tiempo. Y me acuerdo que habló de la Trinidad. Y claro, él no podía explicar el asunto de la Trinidad. Y él se aprendió unas frases de memoria que venían en el librito. Pero recuerdo bien lo que me dijo hasta el día de hoy. Y se me quedó grabado en mi mente, en mi corazón. Él dijo, Dios es trino. Son tres personas que hacen un solo Dios. Son tres personas diferentes, dijo. Y yo empecé a pensar, ¿no? Tres diferentes, pero ¿cómo un Dios si son tres? Y él decía, lo que pasa es que los tres están unidos en amor. La unión que los mantiene a los tres unidos como si fueran uno, decía él, es el amor. Y es verdad. Ahora lo entiendo. Ahora lo comprendo, ahora que conozco la Biblia, que la he estudiado. Yo entiendo que efectivamente es la comunión del amor lo que los ha mantenido siempre unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo plan. Los tres. Por eso es que aunque son tres diferentes, funcionan y trabajan como si fueran uno. Porque el Padre ama al Hijo
y al Espíritu Santo. Y el Hijo ama al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. No hay egoísmo en ellos. Como decía la otra vez, ¿se acuerdan? Si escucháramos una reunión de los tres, escucháramos al Hijo, Padre, tú eres el mejor. Y el Padre diciendo, no, tú eres el mejor. Y el Espíritu Santo, no, ustedes son los mejores. Y él, no, tú eres el mejor. Todo. ¿Por qué? Porque no hay ese afán de buscar gloria para sí mismo. Eso nos trajo el pecado. Eso fue lo que produjo el pecado, de querer buscar para mí, la atención hacia mí, las cosas para mí. El tipo de la película, yo. Primero yo, segundo yo y por último yo. Eso es lo que trajo el pecado. Pero cuando maduramos en Cristo y cuando conocemos a Dios y nos rendimos a Dios, nos damos cuenta que en realidad vivimos para su gloria, para agradarle a Él, para servirle a Él. Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, y por todos los hombres murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces, una de las cosas que hay que erradicar de nuestra vida es el egoísmo, el egocentrismo. Y poner, en lugar del egocentrismo, hay que meter el cristocentrismo en nuestro corazón. Nada de egocentrismo. Lo que vale para nosotros, lo que debe valer es el cristocentrismo.